¿Qué tiene que ver el texto bíblico, los que llegaron al principio, que leyó la pastora, con el aniversario de la iglesia? Los que no pudieron llegar antes se los voy a leer yo. Y después ustedes me dirán si tiene algo que ver, o es decir, parece que el pastor se equivocó en escoger el pasaje que va a compartir brevemente. Dice, al llegar la noche, Jesús se había sentado a la mesa con los 12 discípulos. Jesús llamó a 12 y llamó a los que él quiso, dice la Biblia. Y los llamó para dos cosas, si ustedes recuerdan. ¿Para qué? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces siempre se nos olvida esa parte de estar con él. Siempre queremos salir a predicar. Bueno, ya no tanto como antes, pero cuando éramos jóvenes queríamos todos los días salir a predicar. Pero el Señor llamó a estos 12 para que estuvieran con él. Y mientras comían, era una comida nomás. Cuando ustedes se les dice Nuevo Testamento, ¿en qué piensan? Nuevo Testamento. ¿Ah? ¿Un nuevo pacto? ¿Qué otra cosa? En Jesucristo. En una de las partes de la Biblia, obvio, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿cierto? Eso a mí por lo menos lo que se me viene primero a la mente es una parte de la Biblia. Pero para los primeros cristianos, Nuevo Testamento no significaba una parte de la Biblia, significaba una comida. Significaba una comida con pan y con vino. Eso significaba. Y ese pan y ese vino recordaba esta cena, esta primera cena. Y mientras cenaban, el Señor les dice, les aseguro, se los doy firmado, que uno de ustedes me va a traicionar. Me gustó leerlo en inglés, porque ahí fue la primera vez que ese término que en la Reina Valera dice, la noche que Jesús fue entregado, dice la noche que Jesús fue traicionado. Y como que me le dio otro sentido a ese texto bíblico, saber que uno de sus amigos más cercanos lo había traicionado. Ellos, los 12, se llenaron de tristeza y comenzaron a preguntarle uno tras otro. Señor, ¿seré yo?, le dijo Pedro. ¿Seré yo?, le dijo Juan. ¿Seré yo?, le dijo Santiago. Y empezaron a pasar todo. Hay un chiste, pero no lo voy a decir para no echar a perder el sermón. Como Jesús no quería complicar a nadie, dijo, uno que moja el pan en el mismo plato que yo me va a traicionar. Eso no era ninguna novedad, porque ustedes saben que en Oriente la gente come con la mano y meten la mano en el plato. Entonces eso tampoco podía decir muy claramente quién iba a traicionar al Señor. Lo interesante para mí de este pasaje es lo que dice a continuación Jesús. Dice, el Hijo del Hombre ha de recorrer el camino que dice la Escritura. Es decir, cuando la Biblia habla que Jesucristo fue bautizado en Espíritu Santo y fuego, el fuego no tiene nada que ver con lo que decimos los pentecostales o lo que venimos de tradición pentecostal, que el fuego es fuego, 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 fuego que no se apaga, fuego. No tiene que ver con eso. No es ese fuego. El fuego que se refiere el texto bíblico es la crucifixión de Jesús. O sea, el camino de Jesús era un camino que estaba predestinado, dirían los calvinistas, ¿cierto?, para terminar en la cruz. O sea, eso era seguro, que él iba a morir. Estaba escrito que lo iban a traicionar y que lo iban a crucificar, que lo iban a matar. Sin embargo, dice, ¡ay de aquel que traiciona al Hijo del Hombre! Más le valdría no haber nacido. Entonces, Judas, el que le estaba traicionando, le preguntó, Maestro, ¿seré yo? Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Por qué pensé en este pasaje meditando en el aniversario de la iglesia? Porque somos seres humanos y como seres humanos somos parte del grupito que traicionó a Jesús. Porque cuando pensamos en el traidor siempre pensamos en Judas.
Cuando pensamos en el que niega a Jesús, siempre pensamos en Pedro. Pero hubo un pintor, Rembrandt, que fue más inteligente y que en la crucifixión, cuando pinta la crucifixión, uno de los que están gritando crucifícalo tenía su propio rostro. Porque él se da cuenta que el ser humano tiene la tendencia a traicionar a Dios. Ustedes no, porque son espirituales. Y no es chiste, siempre nuestro pensamiento, no, yo no, Señor, yo no te traiciono. Y en el caso nuestro, mi preocupación tiene que ver con traicionar el llamado del Señor. Uno puede traicionar al Señor de muchas maneras. Uno puede traicionar al Señor queriendo ser una cosa que no es. Una cosa para mí muy triste e ilustrativa es una persona que tenía un tremendo don en un área. No lo voy a mencionar para que nadie saque conclusiones. Tenía un tremendo don en un área y que cuando él trabajaba ese don pasaba una cosa extraordinaria en la gente que le rodeaba, pero él quería otro don. Insistía en ser otra cosa. Entonces él, cuando hacía la otra cosa, no pasaba nada. Y a él le producía frustración. ¿Por qué? Porque él estaba traicionando lo que Dios, como Dios lo había hecho. A veces los papás también ponemos esa carga en los hijos. Queremos que los hijos sean de otra manera. Por eso Remy habló de la diversidad. Fuente de gracia es diversidad. Es ser distinto. Hoy a mí me encanta ser amigo del Pedro. Porque somos súper diferentes. Súper diferentes. O sea, no sé si se han dado cuenta. Pero somos diferentes. Entonces, por ejemplo, a él le gusta hablar. A mí no me gusta hablar. Él es comunicativo. No. Vamos a una reunión social o de cualquier tipo, él se para y sale a hablar con todo el mundo. Yo voy y me siento en un rincón. ¿Ya? Yo soy así. Él es así, Dios lo hizo así. Si él se sentara al lado mío, estaría traicionando la forma que Dios lo hizo. Y si yo saliera a hacerme como el extrovertido, no me saldría. Entonces uno puede traicionar a Dios de muchas maneras, negando cómo uno es. Pero también uno puede negar al Señor contradiciendo el llamado que Dios nos ha dado. Entonces, por eso es importante recordar qué es el llamado de Fuente de Gracia y preguntarnos, Señor, ¿hemos traicionado este llamado? ¿Estamos siendo otra cosa que aquella a la cual tú nos llamaste? Voy a leerlo brevemente, no es muy largo. Quizás diga un par de cosas. Pero espero que también sirva de reflexión para ustedes cuando hagamos el examen al final. Siempre hay que hacer un examen. Después de un sermón siempre hay que dejar un tiempo para que cada uno haga su examen. ¿Con qué me quedo? ¿Qué Dios me habló? ¿Con qué me voy para la semana? O por lo menos hasta la micro, ¿cierto? O hasta el auto. Porque ya mañana es otro día y otra cosa y otra cosa. A fines del año 2003, junto con mi esposa Remy, motivados por el llamado de Dios, apacienta mis ovejas, comenzamos una comunidad cristiana en el centro de Santiago. Es una frase sencilla, pero dice muchas cosas. Primero, esto es producto de un llamado del Señor. Esto no es un interés por los dólares, como se dijo por ahí, un interés o por negar lo que somos, o por rechazar la tradición de mis padres, de mis abuelos. No, nada que ver. O porque no me gustaba esto, lo otro, sino porque sentimos que Dios nos estaba llamando a apacentar las ovejas, lo cual era algo raro para Polo González. Polo González quisiera tener 9 vidas como un gato. Participamos apoyando un club deportivo, y íbamos para allá, para acá, apoyamos a un hermano que quería ser alcalde de Valparaíso y andábamos gritando, Pérez, Pérez. Estuvimos en las comunicaciones, en la televisión, en la radio. Entonces, ¿quién quiere ser pastor, por hermano? No hay nada más fome que ser pastor cuando uno quiere hacer muchas cosas. Entonces no tenía interés. Entonces cuando Dios nos llamó a ser pastores, la gente más cercana y más querida para mí
no los voy a nombrar para que nadie se sienta mal, no creyeron. Pensaron que era, no sé, que la Remy tenía un llamado pastoral y yo nomás, ustedes saben, pues el hombre es la cabeza de la iglesia, la cabeza del cuerpo y la mujer el cuello, ¿cierto? Lo mueve la cabeza para donde quiere. Pero fue un llamado del Señor. Y el llamado era hacer una comunidad y que estuviera en el centro de Santiago. La llamamos Fuente de Gracia. Me devuelvo un poquito a la introducción. ¿Por qué cuento esta historia? Porque me gustaría que en 20 años, si es que estamos vivos, si a alguien le pregunta la historia de la iglesia, diga algo. O sea, no sé, parece que no sé, algo escuché. Eso es una cosa. Y la segunda cosa, como mi sueño es que de esta congregación salgan otras congregaciones en el momento que Dios lo estime conveniente, estos valores y esta historia no se pierdan en el camino. Y nos quedemos nomás con el nombre, con el timbre y con el cuaderno de acta, no sé, sino que sea realmente que creemos en esto. Primer punto, si quiere anotarlo, nadie trajo para anotar, pero primer punto, si usted quiere anotar, si vas a hacer algo, asegúrate que es un llamado del Señor, porque si no, después viene la frustración. Bueno, como le he contado, cuando sentí el llamado del Señor, fue el día más feliz de mi vida. Y nunca me he arrepentido de haberle dicho sí al Señor. Me hace feliz ser pastor. Me hace feliz donarme a ustedes, entregarme a ustedes y poder servirles lo que pueda. Soñamos que Fuente de Gracia sería un encuentro, un lugar de encuentro para adorar a Dios, una casa de acogida para los quebrantados por la vida y una mesa para la comunión y enseñanza de la fe. De todo esto hicimos un montón de sermones, los más antiguos se tienen que acordar. ¿Cómo es la mesa que le gusta al pastor? Redonda. ¿Y por qué le gusta una mesa redonda? Porque en la mesa redonda no hay ninguna persona más importante que la otra. ¿Y cuál es el centro de la mesa? Jesucristo es el centro de la mesa. Y los demás estamos todos sentados alrededor a la misma distancia de Él. ¿Para qué es la mesa? Para tener comunión y para que se enseñe la palabra. También entendimos que el vino nuevo no se puede poner en odres viejos. ¿Han escuchado esa palabra, verdad? Que si usted pone un vino nuevo en un odre viejo, el odre viejo se rompe y se pierde el vino. Pero a mí me encanta, bueno, la gente le pone el énfasis en que se pierde el vino. A mí me encanta el énfasis en el odre. Porque cuando uno es joven y quiere cambiar el mundo, no le importa si en el camino destruye a un montón de gente. Y yo creo que no se puede construir el reino de Dios destruyendo a otra gente o pretendiendo ser mejor. Entonces, cuando tú pones un vino nuevo, por ejemplo, una visión nueva en una congregación que tiene su propia visión de muchos años, tú quieres imponer tu visión, al final se rompe, se quiebra y queda mucha gente herida. Por eso nosotros preferimos salir de nuestra congregación, por si nos está escuchando alguien allá. Por eso decidimos, no porque no queríamos a nuestra iglesia, no porque no queríamos a nuestros pastores, sino porque sentíamos que lo nuevo que Dios nos estaba mostrando podría causarle daño a la congregación y nosotros no somos nadie para herir a las congregaciones que llevan muchos años de existencia. ¿Por qué el centro de Santiago? ¿Cuántos saben por qué es el centro de Santiago? Primero, entendemos que el pastor de los pastores nos llamó a cuidar de sus ovejas, pero también a ser una influencia para el resto de nuestro país. ¿Ok? ¿Quién es el pastor de esta iglesia? Jesucristo. ¿Ves que es más nueva la Verónica? Jesucristo. Los antiguos tienen que decir, Jesucristo es el pastor de esta iglesia. ¿Y quién es Polo González? El ayudante del pastor. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con ustedes, porque ustedes no son míos. ¿De quién son? Del Señor. ¿Y qué es lo que me dijo el Señor? Cuídame las ovejas, cuídamelas. Qué honor. Qué privilegio, cuidar las ovejas del Señor. Y tenemos que ser diligentes en esto. Y yo espero que ustedes tengan el mismo corazón
por su familia, por sus colegas, por la gente que está alrededor suyo. Pastorear las ovejas y ser una influencia en nuestro país. Una influencia espiritual. 2, en Santiago, porque el repoblamiento del centro de la capital ofrece un campo de misión muy grande entre las miles de personas que viven en pequeños departamentos acá en el centro. Ese es un desafío pendiente, un desafío que no podemos traicionar y que tenemos que hacer un esfuerzo por cumplir. Así que comenzamos nuestros primeros cultos, talleres para matrimonios, clases, hasta instituto bíblico tuvimos. Las realizamos en el primer piso de una casa que está en el pasaje Príncipe de Gales, a una cuadra de La Moneda. Nosotros creíamos en eso y ahí arrendamos la casa. Quiero también contarles, hermanos, a los que no saben, que cuando nosotros comenzamos la congregación, yo todavía era el director de la Radio Armonía. Pero en la radio nadie supo que estábamos plantando una iglesia. De hecho, cuando el pastor de la radio me dijo, ¿y por qué no me contaste? Yo le dije, porque es algo personal. O sea, en el fondo la pregunta era, el tema es que no usamos la Radio Armonía para captar adeptos para la iglesia. Porque yo era el director. ¿Se imagina yo me pongo a pasar a visito? No habría espacio para ustedes, por hermano. No. Y el pastor también me dijo lo mismo, porque él me quería y me quería apoyar. Yo lo que entendí que él me quiso decir, te habría ayudado a promocionar la iglesia. Pero eso no es el camino que el Señor nos había mostrado. El camino era diferente. Era un camino de poco a poco, porque poco a poco las ovejas del Señor comenzaron a llegar. La mayoría venía traumatizada por la religión y por los religiosos. Después la pequeña sala de reuniones en el pasaje Príncipe de Gales se hizo pequeña, nos cambiamos al día domingo al Hotel Grand Palace, nos creció el pelo, pero solo para el culto dominical. Luego, el año 2006, nos trasladamos al cuarto piso del Círculo de Periodistas de Santiago, que está en calle Amunátegui, y desde el año pasado estamos ubicados acá en el edificio de Cuprem, en la calle 18164. Muy bien. Algunas cosas importantes. Legalmente somos parte de la Iglesia Fuente de Vida, para que no se le arme un enreo. Nosotros nos llamamos Fuente de Gracia, somos una comunidad cristiana. Legalmente nos llamamos Fuente de Vida, que incluye 2 iglesias. Una iglesia en Maipú que se llama Fuente de Vida Maipú y Fuente de Gracia. También tenemos una iglesia asociada que se llama Casa Belén. Eso es para que ustedes conozcan la parte legal. Espiritualmente, porque no nos liga nada más que un vínculo espiritual, dependemos de la iglesia United Zion Church de los Estados Unidos. Ellos vinieron a Chile y plantaron la iglesia en Maipú, que es la más antigua. Por tanto, nosotros respetamos ese trabajo de ellos y nos sometemos a su autoridad espiritual. Muy bien, voy terminando. Somos una comunidad cristiana. No somos una comunidad, no somos un sindicato ni un centro de madres. Somos una comunidad, que también esas se llaman comunidades, pero cristiana, que se caracteriza por 2 cosas, que como les he contado muchas veces, que un hombre leyó muchos libros y solamente aprendió 2 cosas, que Dios existe y que nosotros no somos Dios. ¿Ya? Eso es parte de nuestra esencia, reconocer que Dios existe y que nosotros no somos Dios, por tanto lo necesitamos. Eso tiene mucha derivados, como por ejemplo que no podemos esperar que la gente sea perfecta como Dios, que no podemos demandar que la gente siempre atine, sino que la gente se equivoca, yo me equivoco, no soy Dios, necesito compasión. Eso tiene que ver con lo que dice Bartimeo cuando llama a Jesús, el ciego le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, es decir, hombre, hijo de David o hijo de Dios, su parte divina, ten misericordia de mí,
porque yo soy una persona frágil y débil. Eso es parte de fuente de gracia. Entre nosotros, otro valor, los heridos y cansados de la vida reciben amor, aceptación, perdón y sanidad. ¿Qué se hace en otras partes? Con los lentos, con los que están enfermos, con los que no sirven, con los que no tienen muchos dones. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace hoy día en los colegios? Esos no sirven, eso es para abajo, eso hay que despreciarlo. Solamente liceos, ¿cómo se llama? Emblemáticos. Para los más inteligentes. Los tontos no sirven. En esta iglesia no es así. Imagínense que yo soy el pastor. Aquí recibimos amor, aceptación, perdón y sanidad. Aquí yo puedo ser de verdad, ser yo. No necesito fingir. Si tú vas a una iglesia donde tienes que fingir, eso no te va a hacer bien. Tú tienes que ser como eres y ser aceptado como eres. Ahora, siempre animamos a la gente a que mejore, a que se supere, porque si no, estaríamos mal. Pero no vamos a compararlos todos, vamos a poner un estándar y todos tienen que alcanzar ese estándar. Cada uno tiene su propio camino. El valor, tercero, de nuestros incorporados. Nosotros aquí no le llamamos miembros a la gente de la iglesia. ¿Ya? Aquí le llamamos incorporados, que es lo mismo pero suena diferente. Porque incorporado significa como parte de un cuerpo. ¿Ya? Aquí los incorporados, el valor de nuestros incorporados no está en lo que hacen o lo que tienen. Pueden tener inteligencia, plata, belleza, ¿cierto? Yo no valgo por eso, hermano. No valgo por lo que hago, por lo que tengo y por lo que soy. O sea, yo valgo por lo que soy. ¿Qué soy yo? Hijo de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, cuarto, aquí es un tema más heavy, que aquí me van a excomulgar varios. Todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, no solamente nosotros. Entonces, cuando yo veo a un ser humano afuera, también tengo que respetarlo. También tiene una dignidad. Por eso nosotros no podemos discriminarlo, no podemos rechazarlo por su raza o porque es de otra religión, sino lo amo y lo respeto porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Viste? O aquí uno puede estar horas hablando, pero por ejemplo, una pregunta de un canuto típico podría ser: hermana Pati, hermano Pedro, de la gente con la que ustedes trabajan, ¿cuántos se han convertido y cuántos participan en una iglesia? ¿A quién le importa? Lo importante es amarlos porque son personas que necesitan. Si a través de mi amor alguno quiere aceptar y venir a Cristo, amén. Pero yo no hago las cosas, ni aquí nosotros podemos hacer las cosas para hacer proselitismo. Otro de nuestros valores y el final, hay hartos, pero este es el último que voy a mencionar. Los pastores y maestros tienen una posición de autoridad, pero solo para servir a los demás y para coordinar los dones del resto, no para enseñorearse de la comunidad. Yo en un sentido siento que algunos de ustedes son hijos espirituales míos, pero jamás voy a permitir que me llamen padre. ¿Ya? Jamás. Porque no se le puede llamar padre a nadie en la tierra. Sino, prefiero ser llamado un pedagogo, un paidagogos, un paidos, que significaba niño en griego. Una persona que va al lado del niño enseñándole el camino. El viernes también preguntaban, ¿qué es una de las cosas que le da satisfacción en la vida? Ver que mis hijos crecen. Y cuando puse eso, no solamente pensé en Nicolás, Paula, Ignacio y Cristóbal, pensé también en muchos de ustedes. Me da mucha felicidad verlos que se desarrollan, que crecen, que avanzan. Y bueno, cuando estén sanos no se vayan. ¿Ya? 4 cosas importantes. No puedo terminar sin decir esto. ¿Cómo saber quién soy en Fuente de Gracia? Bueno, primero tenemos las visitas esporádicas. ¿Quiénes son las visitas esporádicas? Son amigos que asisten cuando pueden o cuando quieren. Es decir, no son
no han hecho un compromiso con la iglesia. Así que estas visitas esporádicas no pueden esperar una atención privilegiada, porque me carga, hermano, y yo quiero que pasen el aviso. Hay gente que no viene nunca y está molesta porque el pastor no los llama. Pero si no tienen ningún compromiso con la congregación, ¿por qué la congregación tiene que tener un compromiso con ellos? Son visitas esporádicas, cuando quieren y cuando pueden. Entonces el pastor los atenderá cuando pueda y cuando quiera. ¿O no es justo eso? ¿Es justo o no es justo? Visita frecuente. Es otro amigo de la comunidad que viene regularmente a la comunión dominical y a otras actividades. Sin embargo, no ha hecho una declaración pública de compromiso ni ha tomado el curso de incorporación. Es decir, no está tan comprometido con Fuente de Gracia y aunque el pastor lo va a atender, no puede exigir una atención más personalizada. Esto suena mal, pero tiene sentido. Al final le voy a decir por qué tiene sentido. Después están los incorporados. Es una persona que ha tomado un curso de incorporación. Ahora, puede haberlo tomado en otra iglesia, haber sido bautizado en otra iglesia. Ha declarado su compromiso de participar en las actividades de Fuente de Gracia y colaborar al sostenimiento económico y desarrollo de la comunidad. Recibe más atención y cuidado pastoral. Finalmente están los servidores, que es un incorporado que está dispuesto y disponible no solo a aportar con su recurso económico, que es la ofrenda y los diezmos, sino a servir con sus dones y su tiempo al desarrollo de otros miembros o a otros incorporados de Fuente de Gracia. Los servidores, por tanto, reciben mayor cuidado y atención de los pastores. Ahora que terminé esta lista, ¿les da sentido esta lista de la atención o no? Si no les da, se la explico. Nosotros venimos de una congregación donde íbamos de lunes a domingo. Lunes, miércoles y viernes al local. Martes y jueves y domingo en la noche al culto. Sábados a la avanzada juveniles. Sábado en la mañana era hacer arreglos en la iglesia. Domingo en la mañana, escuela dominical. A la casa, a cocinar, al punto. A las 5:30 era el punto. 5:30 el punto. Después al culto, que supone que duraba 2 horas, pero salíamos como a las 10 y tanto. Y de repente uno se cansaba como servidor, se cansaba. Y uno preguntaba, ¿cuándo me van a ir a ver? Pero si ustedes son cristianos maduros, ¿para qué los vamos a ir a ver a ustedes? Entonces existían los maduros y los pencas. Esa era más o menos la definición en la iglesia. No habían incorporado visitas frecuentes, no. Ahí estaban los maduros y los pencas. ¿Y a quién siempre se visitaba y atendía? A los pencas. Y a los que estaban comprometidos con la iglesia. Y a los que servían al resto de la comunidad, arréglenselas como puedan. Entonces nosotros, no es que queramos hacer acepción de personas o si usted... No, pero nosotros entendemos que la gente que más trabaja necesita mayor atención. Nuestra idea es que se conviertan de visita esporádica en frecuente, de frecuente en incorporado y en incorporado en servidores. ¿Qué es Fuente de Gracia? Una comunidad de acogida, una comunidad de desarrollo integral. Y que bueno, cuando estén bien, si tienen que irse, avisen. Avisen. Es fome cuando te dicen que la gente se va a ir de la iglesia. Yo eso se los digo como pastor. Nos vamos porque en la otra iglesia sentimos la presencia del Señor. Eso sí que duele. Aunque en realidad después uno se da cuenta que eran otras las razones. Pero saben, aunque es fome que a uno le diga que se van, es más sano. Porque si uno queda con la duda, voy, no voy, llamo, no llamo, son o no son. Y como te digo, se desaparecen y después hacen el comentario, mandan el recado. Es que el pastor nunca me llama. O sea, dejaron de venir por culpa del pastor. Entonces, si alguno de ustedes siente que les queda muy lejos
o que Dios lo está llamando a otra cosa, a ser misionero en la India, en la China, como sea, avisen, ¿ya? Hagamos un examen, autoexamen. La primera invitación, ¿verdad?, es a preguntarnos si este año que ha pasado en nuestras vidas hemos traicionado al Señor. Si nos acomodamos, si nos ajustamos un poco a la exigencia y las demandas de la sociedad y dejamos atrás el llamado que Dios nos había hecho. Si hemos traicionado la forma en que Dios nos ha hecho, porque Dios nos habla a través de la forma en que Él nos ha hecho también. También quiero invitarles a pensar en su año. ¿Cómo ha sido su año? ¿Han habido problemas? ¿Han habido dificultades? ¿Han habido pérdidas? ¿Han habido tragedias? Y me imagino que vieron a Dios allí, que Dios estaba ahí con ustedes. Pongámonos de pie.